Bienvenidos a un nuevo capítulo de Filosofía para Vivir. Acá estamos nuevamente felices de reencontrarnos con mi amigo personal y profesor de filosofía, Alejandro Oliva. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, Paulo. Sí, siempre grato reencontrarse, sobre todo hablar de más filosofía, que es lo que nos gusta. ¿Supuesto? Y poder compartir un poquito con quienes nos van a ver, nos están viendo. Sí, Alejandro, lo que decimos siempre, nuestro ya canal de YouTube de filosofía, van a encontrar una serie de capítulos que hemos hecho con 2 o 3 temporadas de diferentes temas filosóficos, y siempre el ánimo de mostrar, de entregar una filosofía un poco más práctica, que le pueda servir a las personas, ¿cierto? Sin duda. Y en eso se basan todos los temas que iremos mostrando aquí en adelante. Alejandro, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? ¿Con qué nos vas a ilustrar? Bueno, queremos hoy día hablar sobre Platón, pero es muy amplio y nos queremos enfocar básicamente en los mitos, porque los mitos, un poco me parece que alguna vez ya lo hemos tocado el tema, que el mito no te habla directamente a la mente racional, sino que traspasa la mente y, digamos, llega un poquito más a lo interior, al alma, con ciertos símbolos, y las personas entendemos algunas cosas no desde el punto de vista racional. Así que queremos hablar sobre los mitos de Platón, pero en la República, ¿ya? Porque hay muchos mitos. En un solo de los libros, que sería el libro de la República. El libro de la República. Sí, ya, pero además, igual que antes de eso, me gustaría conversarnos de otro mito que está en otro libro, que es el Fedro, como para dar inicio a esta conversación, porque me parece que es muy interesante. Y podríamos hacer una breve, digamos, biografía de quién fue Platón para quizás personas que nunca sabían. Muy pequeña, de un... Bueno, digamos que fue filósofo ateniense, discípulo de Sócrates, fundó la academia, que duró 900 años, y era de una familia bastante aristocrática en la época, y él decide abandonar toda su carrera política, digamos, para dedicarse a la filosofía. Luego fue tomado prisionero, fue vendido como esclavo. Luego tuvo varias peripecias, y finalmente vamos a decir que sus libros, incluso sus mitos, se podrían dividir entre la temprana edad, la edad, digamos, ya madura, y la vejez. Y hay, naturalmente, si lo podríamos analizar, hay un cambio, no un cambio, sino una profundización de sus libros y también de sus mitos. Rápidamente. Filósofo dedicado totalmente a su arte, que es la filosofía. Sí. Ahora, ojo que, claro. Y recordemos que el nombre de él no era Platón, sino que era un apodo, porque era el de Hombros Anchos. De hecho, hay varias historias chistosas en las redes sociales. Varios memes. La musculatura que pudo haber tenido Platón. Claro, lo que pasa es que para ellos era mente sana en cuerpo sano, entonces había una relación en el cultivo del cuerpo, no como un elemento de belleza, sino un elemento necesario, parte de una vida, digamos, disciplinada, ordenada, y también entendamos que era un mundo que estaba en constante guerra, por lo tanto había que estar preparado. Yo creo que una de las cosas más interesantes es el desarrollo integral que muestra Platón, porque se debe desarrollar desde el punto de vista intelectual, pero también del físico. Sí, bueno. Al que a veces olvidamos eso, o sea, nos digamos que queremos saber más cosas, pensar, hablar, pero nos dejamos de lado un poco esto de mantener un cuerpo sano. ¿Sí? Pero por otro lado, la gente solamente se dedica al cuerpo y no alimenta la mente. O el alma. O el alma. En este caso debe ser, digamos, paralelo desde el punto de vista griego. O sea, decían música para el alma en la educación, y gimnasia para el cuerpo. Hay que tener ahí una armonía. Un equilibrio. Bueno, ese fue entonces Platón. Una pequeña... Breve. Pero vamos a concentrarnos en los mitos. Entonces, Fedro. Sí, yo quería partir con esto porque es muy interesante, entendiendo que además Platón escribió mucho. Hay muchos libros de él. Y cuenta un mito en el Fedro, donde dice que estaba Amón, el rey Amón, o podríamos entender que el dios egipcio, y está el dios Tot. Y a él lo mandan que tiene que entregar una serie de artes al ser humano. Claro, y le enseña el cálculo, la geometría, la astronomía, una serie de elementos, digamos, un arte para que el ser humano desarrolle la cultura. Esa es un poquito la idea. Pero dicen que para el final, Toto o Hermes habría dejado una sorpresa, que habría sido el arte de la escritura. Y proclama triunfante que, digamos, este es el Parmacón,
es un remedio para la memoria y la sabiduría de los egipcios. Y ahí, bueno, comenta, digamos, vamos a teatralizarlo un poco, que claro, Amón, los dioses se habrían tomado la cabeza, porque eso produciría algo totalmente contrario en el alma, un efecto contrario, porque los seres humanos van a dejar de ejercitar la memoria interna y van a depender de elementos externos. Incluso van a estar saturados, dice, de datos inconexos, sin guía de maestro vivo, y van a adquirir una apariencia de sabiduría sin sustancia, convirtiéndose en individuos arrogantes e inútiles para la convivencia filosófica. Me acordé del tiro de ChatGPT. Imagínese. Mucha información. Que nos bombardea la sociedad hoy en día. No, y no solamente eso, a ver, quién en sus computadores, digamos, de uso o en la nube, no sé, tiene cientos de libros. Miles de ¿Cuántos hemos leído de eso? O sea, es un poco, ¿por qué lo quería plantear partir con este mito? Porque es una verdad que ya este mito es ya bastante antiguo, ¿cierto? Estamos hablando 400 años antes de Cristo aproximadamente, y 400, 500, y nos habla de esto que nos está sucediendo. Ahora, esto es llamativo, como yo decía, porque Platón escribió mucho. Entonces, bueno, ¿cómo? Si critica la escritura, ¿por qué escribe? Bueno, tanto libro. Bueno, hay varias ideas, no sé, quizás por ahí tomar una que plantea que en realidad quizás Platón escribía justamente, era una forma de llegar a todos, como una especie de panfleto, de escritura, como propaganda de su enseñanza, y que después, claro, con esa vinieran a su academia y ahí sí poder enseñarles. Puede ser una de las, dado este mito, pero no lo sé realmente, pero es interesante pensarlo. ¿Pero tú crees que efectivamente la escritura es un remedio, digamos, para la memoria en ese sentido? Hoy en día, ¿sirve? O sea, ¿sirve realmente escribir? O sea, pero ojo, esto no se refiere a escribir, sino que a tener escritos de enseñanza y tenerlas guardadas. Perfecto. No a escribir literalmente, porque eso es un arte desde que el hombre comenzó la escritura. O sea, es necesario que cada uno vaya escribiendo sus pensamientos, es un ejercicio correcto, sino que se refiere a dejar plasmado una serie de enseñanzas que uno las guarda y las va guardando y acumula libros y acumula cuadernos, pero en realidad ninguna de esas enseñanzas está siendo aplicada. Claro, porque cree que sabe porque la tiene plasmada en el papel, pero nunca la ha aplicado, y ahí está. Claro, falta la congruencia. Es como a veces damos nuestras charlas y alguien dice, oye, ¿por qué no me da su PowerPoint para llevármelo? Y la gente lo pide y a veces uno se lo pasa, bueno, y está ahí porque cree que le tiene el PowerPoint, tiene la enseñanza, y no es así. Claro. Pero un poco a eso se refiere, ¿no? A la sustancia, como decían. Claro, no la escritura como tal, sino que al hecho de guardar información en papel, en lo que sea, y creerla porque tenerla guardada, ya lo sé. No hay profundidad, no hay vivencia. Entonces, ya que estamos en filosofía para vivir, ¿qué deberíamos hacer? Tomar las enseñanzas y aplicarlas. Por ahí, creo que lo hemos conversado luego, alguna vez en los capítulos que hemos dado, sobre las recomendaciones de Elena Petrovna Blavatsky. O sea, lee 10 minutos y reflexiona horas. O sea, no necesitas tantos libros, sino que elegir muy bien y digamos, y reflexionar. Ahora, esto no está en contra de la lectura, al contrario, hay que leer, hay que fomentar la lectura, hay que fomentar la reflexión, pero la lectura sola, sin una reflexión, no tiene mucho sentido más que un entretenimiento. Que bien, en realidad hace mucho mejor que estar todo el día pegado al celular, por supuesto. Pero aquí estamos hablando de la adquisición de un conocimiento profundo, para no confundir. Está bien que haga esos detalles, porque a mí ya me estaba confundiendo y con eso quedé. Interesante el mito de la escritura, ¿no, señor director? Así es. Bueno, vamos a la República. Ya. A los mitos que por lo menos... Alejandro, ese mito, el de Thor, estaba en otro libro de Platón. Fedro. Sí. Ahí lo encuentro. Y ahora vamos a dedicarnos solo a la República. A la República, sí. Bueno, aquí aparecen varias... Bueno, para mí en sí el libro es un mito, o los libros de Platón, pero vamos a puntualizarnos en algunos elementos que son sumamente importantes. Hay uno de ellos que habla del anillo de Giges. Alejandro, ¿puedes dar? Vayamos a esas personas que nunca han sabido de qué es este libro. O sea, ¿de qué se trata? ¿Quién está? ¿Cómo está, digamos, la forma de este libro? Sí. Lo escribe Platón, ya sabemos eso. Claro. Bueno, en el libro La República lo que se trata, o el tema fundamental, es la justicia. Ya. Es la justicia. Y obviamente Platón defiende la justicia, pero hay otros personajes que hablan de la justicia,
pero de un punto de vista, digamos, que es del más fuerte o del que logra abusar de los demás. Ese es el justo. Y bueno, y la conversación o el diálogo empieza a rondar alrededor de llegar a alguna convicción, llegar a alguna conclusión de que qué es la justicia verdadera. O sea, no es una historia, no es una novela, es un diálogo entre filósofos que están ahí, Sí. cada uno va dando su postura de lo que es el tema principal, que sería la justicia. Claro. En eso anda dando vuelta Sí, la República. en eso da vuelta la Y República. en ellos salen los mitos y sale... Hablan de la educación, de cómo se debiera guiar un Estado. Hay una serie de elementos bien interesantes que obviamente no se cierran con la República, porque viene otro libro que se llama Las Leyes, Ya. donde vendría una profundización de muchas de estas cosas que plantea Platón en este libro. Pero, Giges. Perfecto. ¿De qué se trata Giges? Bueno, primero sabemos que lo vamos a encontrar en la República, en el libro 2, en el capítulo 2 de la República. De la República. La pregunta es, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, básicamente voy a contar así, no exactamente porque no es la idea, es que Giges era un gran, Un campesino. un campesino, en realidad más que campesino, era campesino pero a la vez era un pastor, entonces él estaba en un reino y el rey, ¿qué es lo que hacía? Le daba a cada uno de los pastores un terreno y una cantidad de animales para que produjeran. Y al cabo de cierto tiempo tenían que llevarle las ganancias al rey o reportar qué había sucedido con su trabajo durante el periodo. Y se sabe que Giges era uno de los mejores o más honestos pastores o campesinos de la época. Aquí, ¿qué sucede? Que en una grieta abierta por un terremoto, él encuentra en su interior un caballo de bronce y que aparentemente podríamos razonar porque es un gigante. Entonces inmediatamente ya no está llevando elementos quizás del pasado humano. Y en este dedo de este cadáver gigante brilla un anillo de oro. Giges, ¿qué es lo que hace? Obviamente le va a llevar este anillo a su rey. Pero al girar el engaste de este anillo hacia la palma, él se vuelve invisible. Entonces se da cuenta que ese anillo tiene un poder. Y con ese poder, ¿qué es lo que hace él? Cuando le toca ir al rey a mostrarle todo lo que había ganado o perdido durante ese año, y le lleva el anillo, se da cuenta que en realidad es un poder porque lo va a entregar. Y ¿qué hace con ese poder de ser invisible? Entra al reino, seduce a la reina, asesina al rey y finalmente toma el trono del rey. Como el Señor de los Anillos. En definitiva, esta gran historia, esta gran película y libro del Señor de los Anillos, de una u otra manera está basado en este mito, por supuesto. Y nos damos cuenta en realidad que nos está hablando del poder. Y que Giges en realidad era una muy buena persona, hasta que tuvo poder. Porque cuando no tenía poder era muy correcto, muy honrado, pero tuvo el poder y lo transformó. Que es un poco también lo que plantea, ¿cierto? Tú decías el Señor de los Anillos, ¿cierto? Que cada vez que el que tomaba el anillo se empezaba a poner ambicioso, codicioso, lo quería para él, quería el poder. Con nadie. Exactamente. Entonces, es un poco eso, o sea, y aquí viene algo que podríamos decir, o sea, el poder corrompe, vamos a decir que sí, pero ¿a quién corrompe? Al corruptible, porque el poder no puede corromper al que no es corruptible. Entonces acá nos demuestra cómo el hecho de darle poder a alguien que no está capacitado, finalmente vas a transformar a esa persona en un tirano, vas a transformar en un abusador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un mito muy interesante porque nos muestra que los seres humanos debemos trabajar por ser mejores, porque de una u otra manera... Y no mostrarse tan buenos, que quizás puede sonar como controversial eso, pero efectivamente, ¿cuándo sabes si realmente eres bueno? Y ahí a Giges le pasó, que no lo era realmente. No lo era realmente. No lo era. Se mostraba de una forma, las circunstancias nunca se le habían dado, pero encontró el momento. Entonces, en el fondo, lo externo tiene una validez relativa, porque lo que habría que poder medir es lo interno.
Entonces, bueno, es un mito muy interesante. Por ahí yo he escuchado dichos que dicen, bueno, que si quieres conocer a alguien, bueno, dale un poquito de poder a ver cómo se comporta. ¿Ya? Y eso, bueno, está muy relacionado con el anillo de Giges. Muy relacionado con el anillo de Giges. Pero ¿cómo sería la práctica eso para nosotros? O sea, ¿cómo podemos ver si realmente somos corruptibles? Solamente teniendo poder. ¿Cómo podríamos analizar? No, lo que pasa es que mucha gente se comporta correctamente solamente por un mero cálculo ante el miedo del castigo, ante el miedo de de tener una multa, o ante el miedo de no sé, muchas cosas. No es porque sea una virtud genuina, sino que su acción, que aparentemente es correcta, es por un cálculo. O sea, esto me conviene más hacer lo correcto que lo incorrecto. Pero si esa persona le sacara ese miedo, ese cálculo, haría lo incorrecto. Que un poco lo que sucede cuando los seres humanos se reúnen en masa, nos reunimos en masa, y ya se pierde la individualidad. Y se pierde cualquier miedo, porque como somos todos y a la vez no es nadie, claro. Entonces se pierde el miedo e inmediatamente ya no se es virtuoso, ya no se actúa tan correctamente, sino que empezamos a romper la ley, o se empieza a romper la ley, y tenemos casos de cuando pasan catástrofes y la gente sale a las calles, o digamos, digamos, elementos sociales, que la gente sale con buena intención a manifestarse, pero finalmente se degrada en otra cosa. Degrada en otra cosa. ¿Por qué? Porque se pierde la individualidad, se pierde la virtud, porque te lleva a una especie de inconsciencia, una especie de anonimato. Entonces, en el anonimato perdemos el miedo al castigo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si alguien realmente tiene la virtud? Bueno, no es algo fácil. Alejandro, esto estaría relacionado igual como por ejemplo con el conocimiento. El conocimiento en sí es un poder que te permite, porque el conocimiento no es bueno ni malo, o sí, o tiene esa característica. Va a depender de quién lo use y quién lo utilice. Sí, bueno. O sea, el conocimiento puede provocarte eso de volverte, digamos, corruptible o esto es una pregunta y una reflexión que ya viene en la época de Sócrates, porque una de las cosas que hacía Sócrates era luchaba contra los sofistas, y los sofistas tenían cierto conocimiento, claro, pero lo ocupaban de mala manera. Entonces, como tú muy bien dices, ahora estamos hablando de un conocimiento superficial, porque el que tiene conocimiento profundo en realidad sería un sabio y no podría utilizarlo mal. Pero si vamos a utilizar la palabra conocimiento de un punto de vista medio, donde tú conoces ciertas herramientas, claro, tienes ciertas capacidades y que las puedes usar incorrectamente y las puedes enseñar a usar a otros incorrectamente. Ahora, si vamos a hablar de conocimiento profundo, no. El sabio siempre va a hacer lo que corresponde. Siempre va a cumplir con su deber. El que se viste de sabio pero no lo es, ese obviamente puede hacerle mal uso. Y ahí teníamos la lucha entre los sofistas y los filósofos. Claro. Otro mito que aparece acá es el mito de los metales. Ya ese mito aparece en el libro 3, o en el capítulo 3, como ustedes quieran denominarle, y dice que los seres humanos, en el fondo, lo que tenemos en el corazón, tenemos metales, ¿ya? Y esos metales son oro, plata, cobre y hierro. Entonces, no es que tengamos el corazón de oro o el corazón de cobre, sino que tendríamos los 4 metales en nuestro corazón. Y que en la medida que se desarrolla elementos superiores de la conciencia, nuestro metal se iría purificando. Por lo tanto, si bien todos tenemos los 4 metales, pero van a haber seres humanos que tienen más oro, otros tienen más plata, otros más cobre y otros más hierro. Entonces, es interesante tomar este mito porque él plantea esto como una capacidad de tener una conciencia superior. Y que esto tampoco es estático, sino que esto se podría transmutar. O sea, un hombre de hierro, un hombre de cobre podría transformarse en un hombre de oro, por supuesto. Pero también un hombre de oro, dado un mal comportamiento, una baja conciencia, podría bajar a un hombre de hierro. Y esto es tan interesante porque finalmente lo que nos plantea Platón es que de acuerdo al nivel de conciencia que los seres humanos tengamos, van a tener ciertas responsabilidades en la polis, o sea, en la ciudad, en el Estado. Entonces plantea que quienes debían tener más responsabilidad son los que tienen mayor conciencia.
y quienes deben tener menos responsabilidad son los que tienen menos conciencia. De hecho, esto es tan interesante porque él plantea estos elementos, porque dice que aquel que tiene mayor responsabilidad, tiene mayor conciencia, pero también es el que gana menos dinero. Que es todo lo contrario. Que es todo lo contrario de lo que pasa hoy día. O sea, es todo lo contrario, incluso al nivel de conciencia, porque no necesariamente quien tiene más responsabilidad en nuestras ciudades, en nuestros estados, tiene mayor conciencia. Pero sí gana el que gana más dinero. Y por el contrario, dice, quienes tienen menor responsabilidad en las ciudades, es porque tienen menos conciencia, pero tienen acceso a mejores cosas. Van a vivir mejor, van a vivir más cómodos. En cambio, quienes tienen mayor responsabilidad van a ganar muy poco, van a trabajar mucho. O sea, está dando vuelta lo que nosotros hasta el día de hoy entendemos en nuestra sociedad. Pero, Alejandro, cuando Platón señala de que todos los seres humanos tienen un metal dentro de su corazón. O sea, en definitiva tenemos todo como revuelto, por decirlo así, que uno predomina más sobre el otro y que nosotros podríamos trabajar para que tenga más preponderancia un metal. ¿A eso se está refiriendo? Sí. O sea, que en un principio tenemos todo cierto combinado, en definitiva. Sí, pues es un elemento psicológico consciencial, o sea, de mérito interior. Ya. O sea, todos partimos de la misma en ese sentido y podríamos trabajar. No, eso no podría aseverarlo, porque toda esta filosofía parten del concepto de la reencarnación, ¿cierto? De la transmigración de las almas, y que en el fondo tú me dices, todos partimos de mismo. Perfecto. No lo creo, de acuerdo a estas teorías. Ya. Sino que cada uno nacería y tendríamos ciertas capacidades más que otros, por lo tanto, ya estaríamos ubicados en ciertos niveles de conciencia. Pero aunque estuviéramos ubicados, tú igualmente dijiste podemos que avanzar o bajar, por en ese supuesto. sentido lo dijiste. Sí, O sea, igual va a depender de tu trabajo. Tu trabajo, sin duda. En ese momento, para llegar o alcanzar un estado de oro. Sí. De oro. Porque en el fondo, ¿cuál está este nivel de conciencia y esta virtud? Fundamental en esto tiene que existir la justicia, que va a permitir justamente que quienes merezcan o tengan mayor conciencia, tengan mayor responsabilidad. Y también quienes tengan mayor conciencia no nieguen esa responsabilidad. Claro, porque si tú imagínate, tienes mayor conciencia y te dicen, bueno, tú tienes que estar a cargo de X situación, y tú dices, no, yo no quiero. Okay. Y eso implica poner a otro de menos conciencia, menos capacidad, obviamente el Estado o esa ciudad va a ir en decadencia. Entonces, la responsabilidad va de mano de la conciencia. Pero el que dice no quiero, o sea, desde ya creo que no tiene conciencia, porque si no se da cuenta cómo tiene que actuar. Quizá era como media apariencia o no. No, es obvio, pero estoy poniendo un ejemplo que va a ser natural. Va a ser natural que la persona con mayor conciencia tome mayor responsabilidad y entienda que eso va a ser más trabajo, menos dinero, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que está planteando acá, en este mito, Platón es totalmente revolucionario, incluso hoy. Fue revolucionario ya 500 años antes de Cristo y hoy es absolutamente revolucionario. O sea, pidámosle a nuestros guías de la sociedad, a nuestros políticos que se rebajen el sueldo. Y que sean más responsables. Que ganen menos. Y que ganen menos y sean más responsables. Es complicado, yo no quiero ofender a nadie, pero no es una realidad. De hecho, son los que más ganan en la sociedad. Excepto quienes tienen, privados, que tienen sus empresas, pero del común, o sea, ganan muchísimo, mucho más que la gente, las personas. Y lo entendemos que es correcto porque hacen un trabajo por los demás, pero lo que plantea Platón es que si tú vas a trabajar por los demás porque tienes conciencia y por lo tanto tendrías que ganar menos, porque tu beneficio es servir a los demás. Mira qué complejo para el día de hoy. Por eso que digo que es totalmente revolucionario. Fue revolucionario 500 años antes de Cristo y hoy día es absolutamente revolucionario. Es revolucionario, pero es casi lógico lo que dicen todos. O sea, es como obvio, debería ser natural, pero bueno. Pero revolucionario. Alejandro, estamos llegando al final de este capítulo. Como siempre ha sido un agrado conversar. Bueno, pero quedamos con 2 o 3 más, así que por supuesto. No alcanzamos a terminarlo. Pero podemos hablarlo en otro capítulo. En el próximo capítulo seguir con esto, porque entonces, viene un mito que es uno de los más importantes de Occidente, sí, que es el mito de la caverna. El mito de la caverna, falta analizar. ¿Sí? Entonces, estamos llegando al final. No sé si quieres dar como tu última conclusión a las personas, porque ya hablamos un poco del tema de la escritura, de que a veces es un remedio para nuestra memoria, el poder con Giges y los niveles de conciencia a través del mito de los metales. ¿Qué
¿Qué conclusión final podemos Mira, siempre decimos filosofía para vivir, pero con estos mitos a uno lo dejan pensando y en realidad vemos cómo el problema del ser humano es el mismo. Hace que 2500 años atrás o ahora tenemos un problema que olvidamos, que creemos porque tenemos más cosas, sabemos más y en realidad sabemos menos. Tenemos el tema del poder, que siempre, si no la persona no está bien conducida, te va a llevar por mal camino y va a ser un desastre para todos. Y finalmente, en el tema de la conciencia, o sea, lo que nos plantea la filosofía ya desde hace mucho tiempo es que tenemos que tener cada vez mayor conciencia y responsabilidad en lo que hacemos, y ser responsable y servir a los demás. Entonces, son cosas muy actuales que, oye, Platón los dijo 2500 años antes. ¿Y qué válido es hoy? Filosofía práctica. Por lo tanto, ¿qué nos puedo decir a todos? Porque me incluyo. Bueno, tomemos estos mitos y apliquémoslos. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto, como siempre, compartir con todos ustedes. Recuerden compartir, dar me gusta, opinar sobre este capítulo. Y nos encontramos en el próximo, donde vamos a seguir hablando sobre los mitos en la República. En la República. De Platón. Así que ahí nos estamos. Un abrazo a todos. Chao, chao. Cuídense mucho.